Aurelio Ochoa, exdirector de Petroperú, expresidente de la petrolera estatal, está con nosotros. Vamos a retomar el tema a raíz de la publicación ya en el Diario Oficial del Peruano de este decreto de urgencia que delega en Proinversión la reorganización patrimonial de la empresa de cara a hacerla rentable y a que pueda cumplir con sus acreencias sin desestimar la intervención de capital privado a través de, por ejemplo, asociaciones público-privadas. Hay quienes dicen que esto es simplemente una privatización encubierta o preparar el camino para una privatización. En cualquier caso, la pregunta es la decisión más acertada. ¿Qué nos dice, señor Ochoa? Muy claro, buenas Mávila, noches buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, en primer lugar, lo que habría que hacer, y creo que se han referido los anteriores intervinientes, el artículo 4 del dispositivo, que es clarísimo, si uno lo lee, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, textualmente, para que precisamente no vayamos a errar? Dice, para efectos de la reorganización patrimonial de Petroperú, entiéndase incorporada a la citada empresa, o sea, Petroperú, en el proceso de promoción de la inversión privada a que se refiere el decreto legislativo 674. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pero no solamente, posteriormente en ese mismo artículo señala taxativamente, más preciso inclusive, que puede transferirse activos. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso este dice acá, decidir la transferencia de activos. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? No es que habla de APPs, no es que habla de concesiones, ojo. Lo que le da justamente la potestad en este caso, este artículo 4, es que Proinversión puede proceder de acuerdo a ese decreto legislativo 674. Y cualquiera se pregunta, ¿y qué dice ese decreto legislativo, esa ley en ese momento? Esta fue dada en septiembre del año 1991, y justamente rigió todo lo que corresponde a lo que fue el proceso de privatización durante la época del señor Fujimori. Todo. ¿De acuerdo? Y eso está, lógicamente que está vigente porque no ha sido derogado. ¿De acuerdo? Entonces, el decreto de urgencia entonces se remite a esa otra norma que permitió, digamos, este proceso de privatización. Así es clarísimo. Entonces, que se aplicó durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori. Lo que usted nos está diciendo es que se está abriendo el camino a la privatización, si es que ya no es, digamos, un primer paso hacia ello. Claro, ahora, va a ser gradual, todo depende de lo que Proinversión presente en los 60 días que usted preguntó. Entonces, todo ese proceso, ese programa lo van a presentar dentro de 60 días, ojalá lo hagan. Sin embargo, digamos, le da esa potestad del decreto de urgencia. Y creo que ahí viene la parte, digamos, preocupante en cierta manera, porque es muy abierto. El 674 le permite todo, inclusive la transferencia total. Ojo, van a ser, digamos, bloques. Claro, es lo que nos ha explicado el señor del Carpio. Pero, por ejemplo, el caso del principal activo de Petroperú, ¿cuál es? La refinería. De Tavira. Entonces, todo está focalizado en lo que es la refinería de tal, no en el edificio de Petroperú, que máximo valdrá, pues, no sé, 150, 200 millones de dólares, o los, digamos, inmuebles que en total podrían sumar entre quizás 600 a 800 millones de dólares. Con eso no resuelve el problema. El tema está justamente en la transferencia o en la participación. Yo diría más, en la privatización, ¿no es cierto?, de lo que es la refinería de Talara. Claro, porque en efecto la norma dice, y se lo pregunté al señor del Carpio, cuando dice podría ser transferida o administrada. Entonces, cuando se habla de transferencia... Transferencia, total o parcial. Claro, y otra cosa que le preguntaba es... al margen por supuesto, de que reconozcamos que la situación de Petroperú actualmente es completamente inviable. Nadie va a negar. Nadie lo puede negar, es insostenible, pero decir las cosas claras, ¿no? Eso es lo que se quiere, decir las cosas claras. Esa parte es fundamental. O sea, no se puede, yo no diría engañar, pero no se puede, digamos, interpretar de otra manera para transferir o transmitir a la población. No decir, desde la ministra de Economía, el primer ministro, bueno, ya ahora hemos visto el señor de Proinversión. ¿Por qué cree que no utilizan la palabra privatización? Porque simplemente tienen temor a las reacciones, pero entonces no han debido redactar como está redactado este decreto de urgencia en el artículo 4. El resto del decreto de urgencia, en realidad, creo que, digamos, sí es sostenible, porque efectivamente lo que usted señalaba, digamos, hay una situación crítica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico-financiero. Entonces, es necesaria una reestructuración de la empresa, eso no hay nada que hacer. Pero de ahí a tomar en este caso, digamos, como pretexto, una vez que haga esa reestructuración, proceder a su privatización parcial o total, porque eso lo permite el decreto de urgencia, esa es otra cosa. Entonces, tenemos que sincerar
en este caso hacia la población, y más aún un gobierno que ya está de salida en realidad. O sea, recordemos que es de transición y está casi de salida en pleno proceso electoral. ¿Cómo analiza el contexto en el que se publica esta norma, en el que se toma esta decisión, ¿no? Justamente 6 meses antes de que otro gobierno asuma? ¿Cómo analiza usted la oportunidad? ¿Es realmente presionado por las circunstancias que el gobierno finalmente destina o delega en Proinversión este proceso? ¿O cree usted que de pronto hay algo más? Bueno, algo más de la intención precisamente que va en esa línea. Hay presiones externas, lógicamente. Un gobierno débil, porque al final recordemos, pues, digamos, cómo ha surgido. ¿Presiones externas de dónde? No, podrían ser locales, no necesariamente del exterior, sino locales. Y hace rato, digamos, hemos visto que mucha gente está, digamos, en esa línea, respetable, lógicamente, pero eso, digamos, ese tipo de cambio estructural, porque no es un tipo coyuntural el cambio, sino estructural respecto a la propiedad de la empresa, entonces eso ya requiere una mayor discusión. Correcto, ¿no es cierto? de la Petroperú que conocemos ahora, a la que tendremos una vez que se termine todo este proceso que ha iniciado el día de ayer a partir de la publicación del decreto, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo visualiza usted lo que vaya a ocurrir al final? ¿Cómo imagina los activos, la organización de la empresa? En principio con muchos menos empleados, Claro, eso sí. así es. Pero lo demás que ve, venta de activos, digamos, inmuebles, propiedades, futura venta. Porque todavía no creo que en este gobierno lo hagan, ¿no? Correcto, pero en principio, por ejemplo, los locales que tiene el edificio famoso de San Isidro, eso sí. No solamente el edificio, sino hay una serie de terrenos, propiedades, en este caso que tiene a lo largo y ancho del país. O sea, hay inmuebles, o sea, eso, por ejemplo, que no son, digamos, necesarios, ¿no es cierto? Entonces puede prescindir la empresa, pero eso no le va a solucionar el problema. No, claro. Entonces, en este caso, sí, por ejemplo, este cambio estructural, al hacer una reestructuración de la empresa, eso sí la va a poner en una buena situación. En eso hay que reconocer, o sea, hasta esa parte de lo que, digamos, señala el decreto de urgencia, a mí me parece que, digamos, está muy bien focalizado. O sea, sí va hacia el meollo del asunto respecto a solucionar el problema estructural de Petroperú. Pero de ahí a aprovechar este vehículo de lo que es la reestructuración para proceder de una manera engañosa, en este caso, ¿no es cierto?, media subliminal, podríamos llamarle, digamos, un proceso de privatización en ciernes, y todavía más declarado abiertamente en el mismo decreto de urgencia, el decreto legislativo número 674 de septiembre del año 1991. Claro. Ahora, quien de alguna manera tiene memoria, ¿no? Hubo la intención de la privatización de Petroperú en los 90. ¿Por qué no se privatizó al final? Bueno, porque simplemente hubo mucha presión en este caso de la población, en fin, de la gente de Talara y todas esas cosas. Pero yendo a la parte... Pero sí se vendieron algunos activos. Claro que sí, bastante. La refinería de La Pampilla, por ejemplo, entre otros, ¿no? Por ejemplo, entre otros. La división de envasado. No, inclusive los lotes, los grifos y toda esa cosa, ¿no? Sí. Solgas, en fin. Es decir, una serie de, digamos, activos que se vendieron. El tema es fíjese, Mávila, que nos olvidamos que hay una ley, la 30130, que ha sido dada hace alrededor de 15 años, 30130, recordemos. Esa ley ya contempla la venta de acciones de Petroperú hasta por un 49%, ya está. O sea, digamos, esto no es una cosa novedosa. Entonces, lo que ha podido hacer el decreto de urgencia ha sido, por ejemplo, referirse al 30130, donde se señala ello. Entonces, esto para viabilizar, ¿no es cierto?, lo señalado en la ley 30130. Entonces, con eso, digamos, no había ningún problema. Pero en la forma como se quiera hacer, en este caso, dándole carta abierta a Proinversión. Proinversión, primeramente, no tiene experiencia absoluta en lo que es la parte de hidrocarburos. Lógicamente, desde ¿Y cuáles son los día, riesgos que ve usted? Bueno, los riesgos que veo, no sé, la verdad, cómo van a emprender en plazos tan cortos, sobre todo porque es también un poquito draconiano el decreto de urgencia en cuanto a plazos se refiere, ¿no? En 60 días, yo lo dudo que digamos, una entidad que no ha podido resolver el tema de las 7 regiones hace años, la masificación del gas, recordemos que simplemente está casi, digamos, a poca cero, y varias veces ha intentado... ¿No tiene confianza usted en que Proinversión pueda llevar adelante? La verdad... ¿O que el tiempo le quede corto? El tiempo le va a quedar muy corto, porque puede contratar, eso es fácil hacerlo, y en el mundo petrolero, digamos, internacional, hay, digamos, empresas que pueden dedicarse a este trabajo, ¿no? Entonces, puede contratar, pero darle 60 días,
¿no es cierto?, para que presente ese plan, ese programa, ¿no es cierto?, de ese proceso de privatización, la verdad lo dudo que pueda en este caso implementarse, materializarse, ¿no? Entonces es importante eso de la 3130 que ya existe en este caso, ¿no es cierto?, algo señalado por esa ley hace casi 15 años. Cuando uno revisa la historia de Petroperú, ha tenido momentos, por lo menos la información que uno rescata, de buenos tiempos. Es decir, ha sido rentable en algún momento. ¿Cuándo empieza la caída sin retorno de Petroperú? Fíjese, esto ha sido probablemente los últimos 5 o 6 años. Y esto ha sido quizá, lo que ha afectado más ha sido el caso de la refinería, la nueva refinería de Talara. La construcción de la nueva refinería. Digamos que ha sido onerosa, por cierto, que no debió construirse, y todo, pero ya está construida, ¿no? Entonces hay que, digamos, seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, se han cometido, digamos, torpezas como la siguiente. Fíjese, Petroperú tenía el 52% del mercado nacional, de acuerdo, de combustibles. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente en ese momento paralizan, durante la construcción de la nueva refinería de Talara, paralizan en este caso la antigua refinería que estaba en pleno funcionamiento y en la cual se había invertido más de 300 millones de dólares para modernizarla. La paralizaron. Es decir, todo el mundo dijo, pero oye, ¿cómo vas a abandonar si está funcionando? Claro. Mejor una vez que funcione esto, es una cosa lógica. Sin embargo, eso, por ejemplo, ocurrió. Y ahí comenzó la debacle, justamente porque no pudo financiar, tuvo que comprar combustibles del exterior y, lógicamente, era simplemente un comprador, un importador en este caso, para poder afrontar su mercado. Entonces, allí se descapitalizó Petroperú, lógicamente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que debería sancionarse, ¿no es cierto? Debería sancionarse y hay culpables de ¿Usted para cree ellos. que hay que justamente ir a eso, a establecer responsabilidades sobre lo que ha ocurrido en Petroperú? Gracias, Es decir, que esto, al margen de la solución que se vaya a encontrar en proinversión para el futuro de la empresa, tendría que de alguna manera hacerse una investigación profunda sobre las responsabilidades en decisiones clave? Claro que sí, y justamente el decreto de urgencia, el anterior, el 011-2024, que justamente fue para el salvataje de Petroperú, sí, había, entre otras cosas, digamos, establecía esa auditoría forense, que hubiese permitido, que no se ha cumplido. Y varias cosas que no se han cumplido de ese decreto de urgencia, por si acaso. Entre otras, el caso de la... Bueno, ya le di la respuesta con relación a esto, ¿no? Fíjese, por ejemplo, no se ha cumplido algo que ese decreto de urgencia señalaba con relación al oleoducto norperuano. Petroperú destina 120 millones de dólares anuales. ¿Para qué cosa? Para mantener ese oleoducto inoperativo en realidad, ¿no es cierto? Y ese decreto de urgencia señalaba que el Ministerio de Energía y Minas sufragaría eso. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido hasta el día de hoy. Petroperú ha tenido que seguir aportando el año 2025 120 millones de dólares. Entonces, y así por el estilo hay una serie de cosas. Entonces, yo la verdad lo dudo que al final este decreto de urgencia vaya a cumplirse, al igual como ocurrió con el 011, el predecesor de que justamente, fue destinado para el salvataje de Petroperú en octubre del año 2024. Entonces, situaciones como esa ocurren. La ley esta que le decía, la 3130, tampoco, digamos, es letra muerta hasta este momento. La presión que puede venir desde la Defensoría, desde algunos gobiernos regionales que por pronto también se han expresado ya en contra de este decreto de urgencia, ¿usted cree que puede ser llegar, digamos, a impedir que se cumpla por lo menos los plazos? Bueno, la resistencia que hay desde algunos sectores, ¿no? ¿Usted cree que...? Podría, no, en realidad como no tengo una bola de cristal, pero podría ocurrir una situación lógicamente lamentable en pleno proceso electoral. Más, digamos, ¿Quiénes perderían más? Serían las poblaciones más a las cuales acude Petroperú. Porque ¿qué pasa en este momento, por ejemplo? Petroperú está descapitalizada. Son 4 meses que sus proveedores, en este caso, recordemos, de petróleo, de servicios, que están impagos. Entonces, ¿qué pasa? Van a paralizar simplemente las actividades y Petroperú va a tener que hacer igual. Porque, ¿qué pasa? Si no voy a inyectarle dinero y más bien al contrario, este decreto de urgencia le exige a Petroperú, si usted ha leído el decreto de urgencia, y por supuesto que lo ha leído, 144 millones de soles Petroperú pagará
a Proinversión para que le haga para que se lo venda, en otras palabras, para que haga su proceso. Es decir, algo absurdo. Entonces cualquiera se pregunta, oye, pero no dices que Petroperú no tiene, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa descapitalización se va a acrecentar y podría ser que vaya a Petroperú, en este caso, a no cumplir con justamente qué cosa, con la distribución de combustibles donde no va el privado, que es la selva, ¿no es cierto?, y parte de la sierra. Entonces, ¿qué pasa? Eso podría generar, digo, y ojalá no ocurra, que inmediatamente va a tener que inyectarle, quiera o no quiera, el fisco va a tener que inyectar. De lo contrario, simplemente paraliza a Petroperú, porque dice, se lava las manos, Proinversión, haz pues lo que, digamos, has ofrecido, ¿no es cierto? No dices de que vas a solucionar el problema. Yo soy director de Petroperú y digamos, en este caso, bueno, de Perú Petro, no, pero me refiero, el directorio de Petroperú, en este caso, ante un decreto de urgencia como este, que le resta todas las facultades prácticamente y le da todo el control a Proinversión, no tiene nada que hacer ahí el directorio de Petroperú. O sea, hace rato que debía haber presentado su renuncia, porque la verdad, leamos el decreto de urgencia y veamos cuál es el rol en este momento, yo diría subsidiario en cierta manera, el caso del directorio de Petroperú actual. Del directorio. Muchas gracias, señor Ochoa, por estar con nosotros. Y seguiremos aprendiendo y entendiendo, porque esto también nos ha sorprendido a todos. Sí, es un proceso complejo. La lectura de ese decreto es compleja también para tratar de leer de pronto exactamente qué es lo que se va a hacer. Y los efectos en el exterior no son tan buenos, o sea, ha caído mal, porque al final dicen esto debió discutirse, o sea, no entre gallos y medianoche, realmente a las 10 de la noche del 31 de diciembre. Llegamos al final del programa. Gracias por estar con nosotros y tocar este tema. Y gracias a ustedes por estar también ahí. Una noche más, que descansen. Nosotros regresamos.